Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva clase abierta en el marco de la Diplomatura en Educación Sexual Integral que desarrollamos junto a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a estar acompañando con el equipo sus comentarios en el chat y en redes sociales, y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campanita de suscripción para recibir nuestras novedades y actividades. Hoy estamos muy felices de poder conversar en la Semana de la ESI sobre una iniciativa hermosa desarrollada por la Asociación Civil La Casita Trans, que llamamos ESI para acompañar en esta clase abierta, y se trata de distintos recursos didácticos desarrollados por un grupo de familias de la casita y que cuenta con la colaboración de especialistas y otras organizaciones ante el derecho y la necesidad aún urgente de que las corporalidades y experiencia trans y no binarias estén representadas en los espacios de crianza, de enseñanza y de atención de la salud, entre otros espacios, desde una perspectiva de derechos humanos sobre lo que reflexionaremos a continuación. Antes de dar inicio, voy a presentar brevemente a quienes nos acompañan hoy. Sasa Testa es magíster en estudios y políticas de género, docente en nivel universitario, investiga sobre géneros, sexualidades y diversidades y posee publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Ha colaborado en la redacción del proyecto de ley Ejercicio del Derecho a la Utilización del Lenguaje Inclusivo de Género. Actualmente trabaja en la Gerencia de Género, Diversidad y Derechos Humanos del Banco de la Nación Argentina y es activista trans no binaria. Pamela Pérez también nos acompaña, es profesora y licenciada en Educación Especial, es mamá y coordinadora del equipo ESI de la Casita Trans y es quien estuvo a cargo del desarrollo de didácticos para acompañar. Y también nos acompaña Santiago Merlo, que es licenciado en Comunicación Social por la UNC, docente y educador sanitario, activista trans, presidente de la Asociación Civil La Casita Trans e impulsor de la Red de Paternidades Trans Argentina. También es escritor y gestor cultural y docente de la Diplomatura en ESI. Ahora sí, les voy a dar la palabra para dar inicio a la clase, sin antes dejar de agradecerles por estar aquí hoy. Es una alegría enorme contar con ustedes y poder compartir sus reflexiones y experiencias en la Semana de la ESI. Bienvenidos. Muchas gracias, Eugenia, muchas gracias a la Fundación Aula Abierta por la convocatoria, por acompañarnos y por poner nuevamente en agenda estos temas que nos preocupan y ocupan y que tienen que ver con la garantía del derecho de las niñeces y adolescencias trans, travestis, no binarias. Es un gusto enorme para nosotros y esperemos que este tiempo que vamos a compartir nos permita hacernos algunas preguntas, repasar algunas prácticas que a veces las tenemos como automatizadas y siempre mirando hacia el costado, en el acompañar, como la palabra lo dice, ni adelante ni atrás, al lado. Y qué mejor que en esta tarde o noche, de acuerdo a donde estén ubicadas geográficamente, estar acompañadas por Sasa, a quien le vamos a dar la palabra en este primer momento, y luego también escucharemos a Pame. Sasa, adelante, ¿cómo estás? Gracias. Una gran alegría, un placer estar hoy acá con ustedes, con vos, Santi. Es como un espacio, un encuentro entre amigues. Eh, Ciertamente la invitación en lo personal me convoca un montón, eh, porque, bueno, considero que hablar de la ESI también es hablar de un modelo educativo y de cómo nos planteamos un sistema educativo en general, digo, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral. Sí, en el marco de lo que esta clase nos convoca y nos invita a pensar la ESI como un instrumento para acompañar, tal como se mencionaba. Sería interesante, o por lo menos para mí, es interesante plantear una ESI desde una perspectiva no binaria, pero no ceñir pura y exclusivamente la perspectiva no binaria a un tema que nos lleve a pensar solamente las cuestiones referidas a la identidad de género. ¿Qué quiero decir? Corrernos de una mirada binaria como una manera de interpelar
un sistema de intelección del mundo que en definitiva, por lo menos para mi gusto, fundó un régimen político, ¿no? Un régimen político donde algunas subjetividades van a manejar la escena de las relaciones de poder, las escenas de visibilidad, las escenas culturales, etc. Y otras, tantísimas, no. Entonces, bueno, me interesa pensar una ESI no binaria también como una manera de interpelar al binarismo en tanto que régimen político que construyó relaciones de poder para algunos y algunas, y para otros definitivamente no. Entonces, digo, la ESI surge en el año 2006, en el mismo año en el que se sanciona, se publica la Ley de Educación Nacional, la LEN, ¿no? Digo, me parece que este es un dato no menor porque también da cuenta de un momento histórico. Sí me parece que hay algunas preguntas que hacerle a la Ley de Educación Sexual Integral en orden de tender hacia una ampliación, una mirada crítica, pero una mirada crítica y constructiva, ¿no? de lo que la ley de ESI actualmente nos está planteando, ¿no? Me gusta siempre mencionar este artículo, el artículo 3, inciso E, de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que habla de que los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, entre otros, son procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, ¿no? Y ahí a mí se me abre indefectiblemente una pregunta, ¿no? ¿A qué varones y a qué mujeres está imaginando el texto de la ley? De modo que la pregunta final es ¿a qué varones y a qué mujeres se les hace sujetos y sujetas de esos derechos? ¿No? Entonces pienso en las ausencias de palabras que la ESI tiene, que a mí me interpelan y que en todo caso siempre es una invitación a revisitar, porque se habla de una educación sexual integral, más sin embargo, las palabras como transexual, transgénero, travesti, no binario, no binaria o no binaria, discapacidad en relación con la sexualidad o con el ejercicio de la sexualidad, son, para mi gusto, grandes vacancias que tiene no solo la ley de ESI, sino también muchas veces la enseñanza, ¿no? Llevar la ESI a las escuelas sin estas presencias, ¿no? Y en ese sentido, a mí me interesa que nos llamemos a la reflexión, porque evidentemente, digo, el plexo normativo, cuando se construye pergeñando un ideal de sujeto de derecho, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que es interesante volver sobre aquello que no se nombra en el plexo. Lo mismo, ¿no? Aquello que incluso nombrándose, se nombra con ciertos matices, ¿no? Y aquí nuevamente entra algo que a mí me convoca y que en todo caso es una invitación a pensar. Pues sabemos que la ley de ESI en su momento fue muy debatida, y que uno de los instrumentos de negociación que existió tuvo que ver con ceder, digamos, a ciertos sectores, ¿no? del sistema educativo, quizás más relacionados con los sectores religiosos, el hecho de, bueno, adaptar los contenidos de la ESI conforme el ideario institucional que cada institución posea, ¿no? Y entonces ahí entra una cierta discrecionalidad, para mi gusto, en el manejo de la transmisión del contenido, porque muchas veces, amparándose en ese artículo de la ley, hay ciertas situaciones que se omiten de enseñar o de mostrar, ¿no? Y de esta manera también se cierra
no solo el canal de diálogo que podría existir entre estudiantes y docentes, sino también que se cierra, ¿no?, este proceso de enseñanza y aprendizaje pensándolo desde una perspectiva constructivista, ¿no? Y esto me trae, por ejemplo, anécdotas de cuando se estaba debatiendo en su momento la ley del aborto. Yo trabajaba en una escuela católica que sacó un comunicado dirigido a las familias, sentando su posición como escuela prohibida, ¿no?, con una serie de argumentos que al leerlos eran fácilmente revocables, ¿no? Algunos ni siquiera, para mi gusto, revestían el carácter de argumentos, pero bueno, vamos a tomarlos como tal. Y un grupo de docentes nos juntamos para escribir una nota, ¿no?, en contestación a este comunicado. Y claro, uno de los argumentos que utilizaban era ¿no?, el del ideario institucional. Sin embargo, tenemos que saber que dentro de la jerarquía jurídica, una ley nacional está muy por arriba respecto de cualquier tipo de normativa interna institucional, ¿no? De modo que, digo, ahí también hay alguna pregunta, por lo menos para mi gusto, para hacerle a la ley de ESI, en función de respondernos a, por lo menos para mí, la gran pregunta de la ESI, ¿no? ¿A qué consideramos integral cuando pensamos en la educación sexual, ¿no? Porque si hablamos de integralidad, pero hay ciertas experiencias subjetivas que quedan sin nombrarse, o que se omiten, bueno, la educación sexual no estaría siendo tan integral, ¿no? Y si lo que se busca procurar es igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, bueno, ¿a qué varones y a qué mujeres nos estamos imaginando? Y B, ¿qué pasa con todas las otras subjetividades que se corren, ¿no?, de esa mirada cisexuada, ¿no?, cisexuada o binarizada. Y ahí yo creo que entran las experiencias trans, las experiencias no binarias, las experiencias de las corporalidades diversas, ¿no? Entran también experiencias de personas con discapacidad que quizás su experiencia identitaria no encaje, ¿no?, dentro de lo que se entiende como varones y mujeres. Del mismo modo pregunto, ¿no?, ¿qué pasa con los... Y es una pregunta que traigo y que por supuesto todavía no tengo respuesta, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las experiencias de la sexualidad de las poblaciones originarias? ¿A dónde se rescatan? ¿Cómo se aborda eso en un contexto áulico, ¿no? Digo, son una serie de interrogantes que me parece que está bueno que para una clase abierta abrir, valga la redundancia, para que nos podamos preguntar, ¿no?, ¿qué clase de ESI recibimos nosotros en nuestra trayectoria educativa? ¿Qué clase de ESI estamos dando? ¿Cuál nos gustaría dar, ¿no? Y cuáles son los límites y las potencias que actualmente, para mi gusto, residen en la concepción de la educación sexual integral, por lo menos desde el recorte que en este momento invito, que es a la relectura del texto de la ley, ¿no? Pienso que de este modo también vamos a poder tener una mirada más, lo que se llama una lectura dinámica, ¿no?, del texto legal, haciendo eco con leyes que surgieron, resoluciones y decretos que surgieron con posterioridad a la ley de ESI, porque la ley de ESI fue, sin duda, y es el puntapié inicial para pensar, ¿no?, todo un camino de derechos que se han ganado a lo largo de la historia. Pienso en 6 años después la ley de identidad de género, ¿no?, que retomando ahí los principios de Yogyakarta, recupera un concepto de identidad que se corre totalmente, ¿no?, de esta idea de
varones y mujeres, porque habla de la identidad de género en tanto que experiencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, ¿no? Entonces digo, esta experiencia interna e individual puede o no corresponderse con el sexo asignado al momento del nacimiento, y puede o no corresponderse con una experiencia binaria, ¿no? de la identidad, ¿no? Pienso también después en la ley de cupo laboral trans de Provincia de Buenos Aires, que es del año 2015, ¿no? Que también ahí recupera el principio de no discriminación. Pienso después en el decreto 721 del 20 de cupo laboral a nivel nacional, transformado en la ley 27636 del año 2021, en ese mismo año, el reconocimiento legal a través del decreto 476 de las identidades no binarias, ¿no? Entonces digo, hay un montón de camino recorrido posterior a la ley de ESI que hoy hace, por lo menos para mi gusto, y es a lo que invito, a pararnos con una mirada crítica de ese texto que nos permita repensarlo, rearmarlo, ¿no? Y ampliarlo para que las experiencias de educación sexual, o por lo menos para que la práctica pedagógica sobre la ESI sea una práctica pedagógica sobre educación sexual con un enfoque integral e interseccional, ¿no? Que para mi gusto es una de las grandes deudas pendientes, ¿no? Digo, y en ese sentido también pensar qué materiales didácticos se producen para la enseñanza de la ESI con este tipo de mirada, con una mirada que abarque diferentes tipos de corporalidades, que se corra del paradigma capacitista, que se corra del paradigma heterocisexual, ¿no? que no lo considere como el único posible, que recupere una noción del goce, ¿no? Que no asocie, que no se tienda a asociar únicamente la educación sexual integral como la clase donde se enseña sobre anticoncepción y sobre violencia en el noviazgo, porque pareciera ser entonces que la experiencia de la sexualidad solo puede remitirse al hecho biológico de la reproducción o bien a una potencial situación de violencia, ¿no? ¿Dónde queda ahí la recuperación del goce, la recuperación de la vivencia de la identidad en libertad? Por eso me parece que es importante también pensar qué tipo de materiales se producen. Yo creo que ahí la casita trans está pensando fuertemente, ¿no? en el tipo de materiales y en cómo abordar una ESI desde esta perspectiva, ¿no? Y en cualquier caso siempre es celebratorio que como docentes, como profesionales de la educación, nos hagamos estas preguntas porque sin ninguna duda van a enriquecer nuestras prácticas adentro del aula. Bueno, dicho esto, yo no quiero monopolizar la palabra ni robar más tiempo. Decir que la educación sexual integral es un derecho eminentemente, que ningún ideario institucional está por encima de leyes y de decretos nacionales, ni mucho menos de tratados internacionales, que la invitación es a una mirada integral e interseccional donde nos podamos correr del paradigma binario entendido como un régimen político y entendido como un sistema de pensamiento, que podamos tener una mirada por fuera del sistema capacitista, que también es un sistema binario, que podamos tener una mirada que recupere la experiencia de las poblaciones originarias y por supuesto que palabras como trans, travesti, no binario, no binaria, no binarie, no sean palabras tabú, que podamos recuperar una educación sexual relacionada con el goce y también con la libre expresión de la identidad. Creo que en cualquier caso va a abonar, ¿no? a un proceso de enseñanza y aprendizaje entendido como un proceso de aprendizaje
significativo en los términos que Ausubel nos trae cuando habla, ¿no?, justamente del aprendizaje significativo, que la experiencia de la ESI sea una experiencia de aprendizaje significativo, no solo para nuestras y nuestros estudiantes, sino también para nosotros como profesionales de la educación. Gracias, gracias Asa. La verdad, escucharte, volverte a escuchar, siempre nos trae algo nuevo, nuevos aprendizajes, con la potencia de todo lo que anunciás y con cómo a cada quien le va ajustando el zapato desde donde lo vive, de donde se para, y qué hacer con eso. Si tomamos a la ESI como una filosofía de vida, para que se transforme en tal, hay que incorporarla, y no solamente porque la ley te obliga a que lo hagas, ¿no? Sin embargo, en estos contextos en que aún sigue siendo tan complejo, tan difícil, y desde distintos lugares, la violencia institucional, desde los medios que vapulean, que fogonean, y que sobre todo hoy están atentando contra la libertad y la autonomía de las niñeces, de las adolescencias, también atacando a las familias que acompañan, que nombran, que abrazan, esas familias que esperábamos que estuviesen y que tuvieran la información que hoy tienen y que realmente hubiesen liberado nuestras experiencias en otras generaciones. Recuerdo, bueno, en esto de tomar por allí los relatos por donde nos cruzan, que cuando pude comentarle a mi mamá, y nombrarme como un varón trans, aquel que había sido su primera hija mayor, de la cual se esperaban una serie de cuestiones, ¿no? En principio, el acompañar en la crianza de los hermanos menores, el cuidado de los padres, casarte, tener hijos, bueno, tantas cosas más. Y, y traíamos en esa charla, me di cuenta que en ese momento también estábamos haciendo un ejercicio de la ESI, de la educación sexual integral en el hogar, cómo la ESI sale de ser un proyecto pedagógico, por lo tanto político, pensado para las escuelas, como una herramienta para los estudiantes, no para adultos, ¿no?, sino para chicos, chicas, chicas, para que desde ese lugar puedan conocer sus derechos y pelear por los mismos en el contexto que sea. El más complejo sigue siendo el de la familia como primera institución, y todo lo que después va a rodear y en su transcurso y en la vida, en su socialización, en la escuela y tantas otras instituciones donde vamos a ir habitando. Pero recuerdo este momento, y me tomo así como este ratito, en que vuelvo a esto de con mis hijos no te metas, y mi vieja me dijo: ojalá se hubiesen metido con mis hijos, ojalá se hubiesen metido conmigo, con nosotros, porque yo no sabía qué hacer con mi hija, que de trenzas largas, en patas, en cuero, que se ponía un nombre, que no entendía qué, y yo pensaba que lo correcto era llevarla a tal o cual lugar para que eso se corrigiera, se reencauzara y volviera a ese destino prefijado, con el que con ese sello en la frente, más bien en la partida de nacimiento, quedaba decantado una historia que no podía ser puesta en discusión, o al menos pensar alternativas, o como ese viejo libro de Elige tu propia aventura, qué página o a qué lugar querías irte, o a qué camino querías tomar. Pensar en la educación sexual integral como esa primera ley que de hecho en el 2006 no nombraba las experiencias trans, por lo tanto muchas veces se dijo, pero no podemos hablar de personas trans o de vivencias trans si la ESI no lo dice, si la ley 20.150 no lo dice, claramente no lo decía. Estamos hablando del 2006 y vos bien lo traías recién, Sasa, que faltaban 6 años todavía para que existiera la ley de identidad de género, para que las personas del mismo sexo pudiésemos casarnos, o del mismo género pudiésemos casarnos en el 2010. Faltaba muchísimo tiempo. Sin embargo, esta primera ley siento que ha sido la que nos ha impulsado para dimensionar lo que podía llegar a pasar. Y que casi en la discusión y en la aprobación y sanción de esta ley que comenzaba a rodar, todavía no se dimensionaba lo que iba a implicar hasta el día de la fecha. Implicaba libertad, implicaba plenitud, implicaba podernos desarrollar
con, con distintos ejes que nos permitieran mirar nuestras vivencias fuera de ese lugar meramente reproductivo, como el tren fantasma, cuidado por todos lados, no me vengas con un domingo 7, cuidate, y nadie sabía de qué se tenía que cuidar, a qué se referían, porque desde estos lugares y, y herencias del silencio, no hablábamos, menos íbamos a hablar de lo que sentíamos, si eso que sentíamos iba en contra de lo normal, de lo moral y fuera de lo que era pactado con la iglesia anclada en el medio del pueblo, ¿no? En esa plaza, en ese tontódromo donde todos pasamos a dar la vuelta al perro, como se dice en los pueblos. No sé si fuera de Argentina quienes nos están viendo en este momento, cómo será la mención o esta cuestión, pero tiene que ver con ese lugar de la socialización donde sí o sí tenías que pasar, persignarte, ir al lugar de socialización, ir al banco a cumplir con esas cuestiones impositivas, etcétera. Bueno, todo estaba ahí en el centro. Y no todos podíamos pasar por el centro, porque pasar por el centro y tomar la calle y tomar las plazas implicaba evidenciar una corporalidad de que por sí misma ya era un territorio pedagógico. Un territorio pedagógico que también podía ser insultado, apedreado, violentado de tantas formas que el solo recordar o volver un poquito hacia atrás de lo que nos decían a las generaciones del pasado un poco, en esto de, mira, vayas donde vayas, hay alguien que te conoce, me va a decir tal o cual, los miedos, los temores, y que también pensar en una ESI en las ciudades capitales, o al menos en las ciudades más grandes de cualquiera de las provincias o cualquiera de los estados, es muy difícil a pensar el ejercicio de la ESI y la garantía de derechos que trae en los pueblos del interior y en las zonas rurales y en aquellos lugares donde el acceso a la educación, el acceso a la salud siempre sigue digitado por estos mismos lugares o personajes de opresión, de castigo, donde lo menos que merecías era luego una terapia de electroshock, ¿no? O una terapia de reconversión, o una patología asociada que se leía como alguna cuestión esquizofrénica también. Entonces, ¿desde qué lugares venimos, hacia dónde vamos y cuánto la ESI nos habilita hoy para poder decir, no me siento cómodo, cómoda acá, estoy en una situación de riesgo, puedo identificar a alguien muy cercano o cercana a mí, incluso a mi misma familia, que me da miedo, que se acerca demasiado en mi espacio más íntimo, que puedo estar en riesgo en una situación de abuso, de acoso, que pensar en conocer mis derechos no tenga que ver con algo a lo cual tengo que andarle pidiendo permiso, sino que no hay un lugar donde nos deben favores. Hemos nacido con derechos personalísimos, todas las personas tenemos los mismos derechos, pero pareciera que aún hoy, con todo este marco y plexo normativo que mencionabas, aún hoy algunas tienen más derechos que otras, ¿no? Pensar en cómo nos hemos ido criando y cómo dentro de la incorporación de los conocimientos, a medida que nos hemos ido formando, hemos vuelto a recibir eso mismo que sucedía en nuestros primeros años de vida o en contexto de familia, pero que seguía siendo un eco en el resto de las instituciones, ¿no? Y otra vez ya un poco cruzándonos en la vereda del frente, pero no, porque seguimos siendo esas personas que desde hace muy poco somos sujetas de derecho, pero pensarnos también como atravesadas por nuestras propias creencias, nuestras propias crianzas, nuestros propios temores, y que aún hoy tomar la voz sigue un poco movilizándonos, sigue siendo difícil aunque ese micrófono esté abierto, porque hay lugares que no se han sanado. Al menos eso sucede con las generaciones de los que somos un poco más viejos, los que de hecho somos sobrevivientes o para algunos no deberíamos estar con vida ahora, ¿no? Entonces poder pensar en cómo acercarnos como comunidad afectiva desde los lugares en que cada quien trabaja, vive, acompaña, cría, sueña, disfruta
y se permite el placer y se permite el goce y se permite preguntar para evitar aquellos lugares donde incluso los chantajes emocionales nos han hecho creer que todo vale por amor y en el porque te amo no quiero que tal cosa, porque te amo ser trans es lo peor, porque le vas a pasar mal, porque es triste, porque te espera tal y tal cosa, porque hay un derrotero de miserias y de catástrofes que hoy son muy diferentes, sinceramente, porque tenemos esas familias que acompañan, como decíamos, que nombran, que están, que pueden desde su lugar también exigirle a la escuela como la segunda institución fuera de la primera que construyen, de ese primer nido, exigirle que a su hija, a su hijo, a su hija le nombren como ellos le nombren, acompañen como lo están haciendo, que puedan de verdad respetarles en sus decisiones, como a esas familias también les ha significado eh, una situación sin duda quizás estar perdidas al principio, de tener temores, de tener dudas, ¿estaré haciendo bien? ¿Será culpa mía? ¿Culpa de él que no está presente? ¿Es porque lo habré dejado juntarse con tal o cual? ¿Por qué? ¿Por qué me salió así? Y hay muchas familias que en el por qué me salió así sostienen lamentablemente aún hoy el prefiero que mi hijo esté muerto a que me salga gay, por no usar otra palabra más obscena, aunque la diremos. Prefiero que esté vivo, prefiero que esté muerto que me sea puto, o prefiero que realmente no lo nombres o no le nombres con determinada palabra porque así en casa no es. No. Y si lo haces te denuncio. Y el temor también de las instituciones educativas a las familias que exigen dentro de este mismo marco que mencionaba Sasa y la negociación, cuánto se permite y cuánto no, qué es lo que me queda. Podemos ser desde las escuelas objetores de conciencia, podemos realmente mirar hacia otro lado cuando se trata de garantizar una vida, el desarrollo pleno de una vida. ¿Podemos realmente hacerlo? Bueno, en esa pulseada andamos, en esas tensiones andamos, pero también en esas estrategias de amor contra todo, contra viento y marea, que claramente no es sencillo y no es gratuito, y donde también los mismos espacios y el grupo de padres, porque todavía se nombra padres cuando la mayoría son madres, en el grupo de familias, de tutores, que son tutoras o tutores, eh, siguen las discusiones donde cuando aparece algo político, porque todo lo que estamos hablando ahora es político, eh, inmediatamente dicen, de esto no se puede hablar, no podemos hablar de política, no podemos hablar de equipos de fútbol, no podemos hablar de nuestra alimentación, porque también vamos a tener tensiones, no podemos hablar de nada, ¿de qué vamos a hablar? Si no ponemos en ese primer ejercicio como adultos sobre la mesa, aunque sea virtual, aquello que ni siquiera nos animamos a discutir en casa, o que cuando aparece inmediatamente es castigado o es mandado a la habitación a que reflexiones, y volver cuando lo hayas resuelto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que podernos dar la mano y poder trabajar de alguna manera, de una manera, no sé, un delirio capaz, un sueño, de que haya una horizontalidad en el discurso y en que todos podamos hablar más o menos en los mismos términos y que una niñez de su casa amada no llegue a una escuela donde es expulsada abierta o sutilmente con los silencios pedagógicos o con una mirada de costado o con una actividad en la clase de educación física o la que sea que no es para vos, porque esto hacen las mujeres y esto hacen los varones. ¿Qué mujeres, qué varones? ¿Qué niñas, qué niños? Otra vez lo mismo, ¿no? Y a la vez ese mismo niño, niña, niñe va al frente, va al kiosco, va a la despensa, se mueve en otros ámbitos, en el club, baila, canta, va a teatro, se vincula con otras niñas. ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es la bajada que se hace en todas estas otras instituciones, en esas otras organizaciones de tercer sector, en el sistema sanitario, en el sistema judicial? ¿Con qué personas, con qué adulteces que tienen a su cargo la responsabilidad de estar, de favorecer, de cuidar y de dar esa libertad cuando de repente en nuestro propio ejercicio ya cotidiano quizás no permitimos, amamos tanto, pero
no amamos tanto para soltar la libertad de explorar. ¿Cuánto desafío hay ahí y qué podemos hacer? Muchas de esas preguntas aparecieron en la casita trans cuando llegan las familias y me pasa esto, me pasa esto otro, no, ya no sé qué hacer, he consultado, lo llevo acá y no cambia. ¿Quién debería cambiar? ¿Quién no cambia? Por lo general no cambia la mirada de quien a veces consulta una y dos y tres veces para recibir lo que quisiera escuchar. Luego que salimos como de ese primer impacto de que realmente hay algo que aparece como permanente y constante y que esa persona en definitiva va a hacer su transición, acompañada o no, la va a hacer. Y hay una diferencia de estar acompañado o acompañada a no estarlo. Cuando éramos niños, niñas, hoy quienes ya estamos cerca de los 50, vos sos más joven, Sasa, pero quienes estamos más cerca de los 50, decíamos, uy, qué sé yo, algún día a lo mejor se va a poder hacer tal y tal cosa, algún día a lo mejor ese nombre que yo sueño va a poder ser, me quiero morir y quiero nacer en otro cuerpo, porque se equivocó Dios conmigo, ¿eh? Hay algo que pasa en ese lugar, otra vez, cuáles son los lugares donde que siempre han estado en la mesa, ¿no? Dios, la familia, mirarme en mi hermano, mi hermana, si los tengo, en cómo son ellos y cómo soy yo, y que algo falló. Soy el patito feo, soy la oveja arcoíris, soy la oveja traba. ¿Quién soy? Pero para hoy poder decirlo también con una sonrisa, sin duda hubo un derrotero de cosas que han pasado y de muchas ausencias, de muchas dolencias, de muchos silencios, de situaciones de hostilidad, de situaciones de sentir que toca fondo y que no hay nadie que se parezca a vos. No hay pares de repente. ¿Dónde están los referentes? Las referentes. ¿A dónde las busco? Y otra vez pensar en las grandes ciudades o en los lugares donde hay personas organizadas en movimientos sociales y de la diversidad. Pero en el interior del interior del interior, quizás este momento y esta clase abierta sea lo único que le llega a esa maestra que ha detectado una experiencia que aún sin información sabe que debe acompañar, porque su primera respuesta ha sido amar a su estudiante, ha sido pensar, acá estoy, me lo dice a mí, por algo es, y no lo dice en otro lugar. Y hablando de docencia, y ahí mezclamos docencias, maternidades, familias, en este andar y en este recorrido, vuelvo a encontrarme con mi madre y me uno con Pame, mi madre como docente de escuela rural, que también acompañó otras experiencias y cuando le tocó la suya propia, quedó ahí en jaque y no supo qué hacer. Y nos tomó casi 40 años nombrar. Distinta ha sido la experiencia de Pame, ahí paso la posta, y sigo con ella porque la verdad que es hermoso escuchar también a, a las madres, que otra vez las madres, cuánta representatividad tiene decirlo, vuelven a abrazarnos, vuelven a estar y nos dan la posibilidad de vivir simplemente. Pame, gracias por sumarte al convite. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, sí, es así. Me sumo un poquito acá a la palabra de Santi. Yo soy mamá de una nena trans de 8 años en este momento. Y ahí la parafraseo un poco a Jazmín, me dice, yo te estaba esperando que te des cuenta. Nos dimos cuenta que debíamos acompañar, abrazar y amar a los 5 años de Jaz. Nos dimos cuenta desde que estaba en la panza, en realidad. Pero en esto que decía Santi anteriormente, ¿no? En buscar respuestas, en consultar con un montón de profesionales que hicieron mala praxis, íbamos buscando el qué, el cómo, hacia dónde, y no encontrábamos ahí un camino ni del qué, ni del cómo, ni hacia dónde. Parecía que éramos nosotros los que teníamos que ir a enseñar a la escuela esto de lo integral de la ESI. Cuando hablaba Sasa me quedaba en esto, ¿no? Es muy real esto de que teníamos que ir las mamás de repente a decir, mi hijo siente esto y necesito que le enseñes de esta manera. No era obviamente el lugar que me tocaba por ahí como mamá, pero
es muy real que teníamos que ir a enseñar qué es lo que estaba sucediendo en casa con nuestra hija, y en el que estaba sucediendo y empezar a buscar como de manotazos de ahogado, apareció Santi ahí como iluminándonos el camino. Yo siempre le digo, en ese momento me dijo las palabras necesarias, porque escucharlo es hermoso, entonces me supo decir las palabras necesarias para que yo pudiese acompañar de la mejor manera posible a mi hija. Habíamos decidido de que Jazmín sea Jazmín, decidido, digamos. Habíamos empezado a acompañar como para que ella pudiese ser quien deseaba ser. En esto que decía Santi, yo recuerdo, ¿no? En el de morirse y volver a nacer, Jazmín me planteaba en el que cuando se le creciera el pelo, se transformaba. Entonces, estábamos esperando ese crecimiento de pelo. Ella de su parte era como en un cuento de hadas, en algún momento yo tengo que ser nena, ¿no? Entonces estaba esperando esa transformación. Y bueno, no llegaba porque los papás no entendíamos. Pero bueno, decidimos de que ese momento tenía que llegar. Llega en pandemia, justo cuando estábamos en pandemia nos tocó estar 24/7 en casa, y ahí dijimos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vimos esto en otro momento? Teníamos un nene que se escondía atrás nuestro, que empezó a hablar de diferente manera, teníamos que empezar con tratamientos fonoaudiológicos, buscar psicólogos por todos lados, que no nos decían nunca el qué hacer. Recuerdo una de las psicólogas que visitamos nos dice, pero ustedes tienen un nene feliz, y ni siquiera lo había visto. Entonces, si es feliz no pasa nada. Y sí, mi hija sonreía, jugaba, pero los ojitos, no sé, mostraban una tristeza que recién nosotros después de la transformación de este transitar, pudimos darnos cuenta, ¿no? Nosotros pensábamos que teníamos un hijo feliz, pero no era así. Jazmín, desde que es Jazmín, es una nena feliz, realmente es una nena que brilla por sí sola. Pasó de ser de un nene que se escondía abajo de la mesa, o se escondía atrás de mamá, a ser una nena que baila en las marchas, que se para enfrente de la gente y dice quién es a los gritos. Empezó a brillar, y por ahí nosotros vemos una foto de antes, una foto de ahora, y la luz que hay en sus ojos es impresionante. Y por ahí esto, ¿no? Qué fácil hubiese sido si desde otros lugares hubiésemos recibido la información que necesitábamos como papás. Nosotros queríamos abrazar y acompañar, siendo lo que fuese necesario hacer, pero no sabíamos cómo hacerlo. Y muchas veces hacemos esto, por ahí es bueno destacarlo, ¿no? Que buscamos respuestas en otro lado. Siempre tratamos de buscar las respuestas en profesionales, en el adulto de afuera, en la mirada del otro, en la seño, y la respuesta está dentro de casa siempre. La respuesta está en ese nene, en esa nena que nos está diciendo quién es a los gritos, que nos está pidiendo un cambio, que nos está pidiendo ser mirados. Entonces, era poder correrse de ese adultocentrismo del que venimos, en donde el adulto siempre tiene la razón, y empezar a darle voz a las niñas, porque es sumamente valioso, digamos, lo que ellos tienen para decir. Jazmín nos guió desde el primer momento, desde el momento en que nosotros le dijimos, si vos te sentís nena, sos nena, papá y mamá no se habían dado cuenta, entonces le pedimos disculpas porque no nos habíamos dado cuenta de lo que sucedía. Y bueno, Jazmín nos empezó a decir qué es lo que teníamos que hacer paso a paso. Anda a hablar con la nona, cámbiame la ropa del ropero porque ya no me gusta, ahora decirle a mi seño, después de decirle a mi seño, píntame y vamos afuera que quiero salir a andar con la bici rosa. Ahora, y ella nos fue marcando hacia dónde teníamos que ir. En ese marcar hacia dónde teníamos que ir, también nos cruzamos con la necesidad de, como decía Will, mi pareja, decía, nosotros somos como los plomos del show.
ella nos va diciendo y nosotros vamos acomodando el escenario. Entonces, él me decía, ella está brillando, se soltó el cabello y nosotros para atrás acomodando las cosas. Y así nos sentíamos, era ir a hablar con la seño rápido, porque la Jasmine ya iba a decir que era Jasmine, y se iba de vestido y con vincha, y atrás íbamos acomodando todo. En este acomodar íbamos como a los tiempos de ella, porque si nosotros fuimos bastante claros, ¿no?, con quienes nos rodeaban, los tiempos son los tiempos de ella. No son ni tus tiempos, ni los tiempos de quien la mire, al acostumbrarse de, ay, bueno, no, ¿para qué me acostumbro para decir este pronombre? ¿Para qué me acostumbro al nuevo nombre? No, nosotros no les permitíamos al resto acostumbrarse, sino que les exigíamos que fueran el tiempo de ella. Ella nos esperó 5 años hasta que nosotros dijimos, bueno, es más, ella nos dijo, mami, no te preocupes, yo no estaba triste, te estaba esperando. Cuando vos te dieras cuenta, no pasaba nada, ella estaba esperando. Ella me dijo, yo te estaba esperando, mamá, no estaba triste. Entonces, ella nos esperó, entonces nos había esperado hasta ese momento. Teníamos que accionar con todos nosotros. Bueno, acá empezamos, ¿no? Nos cruzamos en la casita con un montón de familias, porque una de las palabras de Santi en ese momento era el no estás sola. No estás sola y está bien. Todo lo que vos haces está bien. Eso fue suficiente como arrancar de nuevo, decir, bueno, vamos, empecemos de nuevo y por dónde. Y en el no estar sola nos cruzamos con un montón de familias que obviamente caminaban nuestro mismo camino, con un par de piedras desacomodadas en otros lugares, otros obstáculos, pero más o menos era el mismo transitar. Entonces, ahí surge un poquito, ¿no?, de todo esto que hablaban antes los chicos, en que las escuelas, en que los diferentes ámbitos no veían a nuestros hijos. Entonces, sentimos la necesidad de visualizar. Muchas veces lo que no se ve no existe, y mi hija sí existe. Entonces, ahí fue como el planteo, ¿no?, de nosotros como familia, de decir, bueno, no, mi hija existe, mi hija está sentada en el aula, mi hija va a patinar en el club donde van todos, mi hija está. Entonces, como está, yo necesito que la tengan en cuenta. Entonces, a la hora de planificar una clase, quiero recordarte que Jasmine está sentada ahí. Entonces empezamos a sentir esto, ¿no?, como una necesidad de empezar a mostrar cosas que no se muestran en las aulas. También soy docente de educación especial. En este momento estoy haciendo procesos de inclusión en el nivel inicial. En el nivel inicial y este recorrer de escuelas, bueno, me ha llevado, estuve muchos años en el nivel secundario, que se puede ver un poquito más la ESI, pero el nivel inicial y primario es como que depende de quién, ¿no? Esto que decía Sasa, por ahí, de quién lo da, depende mucho de quién tome la ESI para ver cómo la va a transmitir. Entonces, bueno, pude ver, ¿no?, que esto de ser transversal, ¿no?, de ir atravesando todos los campos didácticos, y bueno, capaz que la seño o el profe de educación física no entendieron tanto la ESI como la entendió la seño de lengua. O en el jardincito de repente tenemos la directora y que no le gusta la ESI, entonces la ESI no se da de la manera que se tiene que dar. Entonces en este recorrer pude ver esto, ¿no?, de que en la mayoría, lamentablemente, depende de la actitud de cada quien, ¿no?, de quién lo toma y cómo lo interpreta, y qué vivencias tuvo en relación, ¿no?, a su educación sexual para poder transmitirlo. Y esto es una gran barrera que se puede ver en muchas de las escuelas públicas, sobre todo yo trabajo en todas las escuelas públicas, y lo veo como una barrera, y de repente cuando empezamos a ver el material, y también lo vemos como una barrera, porque ese material es binario, ¿sí?, en donde está la nena con pelo largo y vulva, y está el varón de pelo corto con pene, y no hay otra opción. Entonces, bueno,
acá surge un poquito de los didácticos y el equipo de ESI que formamos en la casita. Bueno, ahora les voy a compartir un Power como para poder ir visualizando de qué se trata un poquito esto de los didácticos. Bueno, en esto que recién les comentaba, el material utilizado en las escuelas, lo que veníamos viendo, es binario. Estas dos imágenes son sacadas del Ministerio de Educación de Nación, que son las imágenes que se utilizan para poder mostrar las diferencias entre nena y varón, prácticamente. Bueno, acá nosotros es cuando decimos, bueno, en esta necesidad de visibilizar la diversidad de cuerpos, estos no son los únicos cuerpos, ¿no?, que existen. Y para poder abrazar, nombrar, acompañar, necesitamos poder ver más allá, ¿no?, que este binarismo. Acá es cuando surge nuestro equipo de ESI de la casita, en donde hay otras madres, padres, que empezamos a cranear un poquito de decir, bueno, a ver, ¿qué quiero que le enseñen a mi hija y cómo quiero que se lo enseñen? ¿De qué manera? Empezamos con el proceso de los didácticos. Primero empezamos con esto de ir probando, a ver qué surge, a ver qué sale. Entonces Seba, que es quien hace las ilustraciones, también el papá de un varón trans, empezamos con cuerpos bastante homogéneos, porque esa fue la crítica después nuestra, que dijimos, bueno, hicimos 5 cuerpos en donde había un varón trans, un varón cis, una mujer trans, una mujer cis y un cuerpo no binario. Y dijimos, wow, bueno, pero me parece que no serían estas las imágenes para ir a utilizar. Entonces, acá empezamos a ver, nos hicimos la pregunta, ¿qué corporalidades vemos hacia el interior de las escuelas de nuestras hijas? Y acá surgen estos 11 cuerpos, en donde, bueno, cada uno tiene su nombre, ¿no? Acá dijimos, nunca vamos a llegar a abarcar la diversidad corporal que necesitaríamos abarcar, porque bueno, cada ser es único e irrepetible, que es lo que nos hace único como personas. Tratamos de abarcar lo más posible, y en este de abarcar lo más posible, abarcamos las identidades, las discapacidades, es decir, porque no tenemos siempre corporalidades homogéneas o esperables, entonces decidimos poner corporalidades en silla de ruedas. Tenemos también uno que tiene bomba de insulina, porque en uno de los jardines de nuestra compañera había un nene que tenía bomba de insulina. Entonces incorporamos a nuestras corporalidades. Estos se transformaron en rompecabezas. Estos son las 11 corporalidades que tenemos en rompecabezas, con distintas identidades y distintos tonos de piel, distintos... bueno. Después de esto surgen los cuadernillos. Nos vimos que empezamos a ser didácticos, pero no había un sustento teórico que los acompañe. Porque, como decía antes, muchas veces depende de quién toma, ¿no?, este recurso y de cómo lo va a utilizar. Nosotros dijimos, o sea, en ese momento nos pensamos que necesitábamos una guía de cómo utilizarlo, porque si no era lo mismo que la ESI que estamos trabajando en la escuela, según quién, cómo la va a interpretar. Entonces ahí fue que empezamos a hacer la redacción del cuadernillo. Hacia el interior del cuadernillo tratamos de tocar conceptos básicos que se deben tener en cuenta, que es el sexo, la expresión de género, la orientación sexoafectiva y la identidad de género. Pudimos ahí poner qué diferencias hay entre estas, porque muchas veces nos encontrábamos con que era todo lo mismo, ¿no? La expresión de género ya te llevaba a tener una identidad determinada. La orientación sexoafectiva también tenía que ver con la identidad de género, entonces tratamos de diferenciar teniendo todos esto pautado en el cuadernillo. Y después de eso hicimos una propuesta de actividades de llevar a cabo.
tomando los lineamientos curriculares de la educación sexual integral, tomamos los contenidos prioritarios de cada nivel, y en relación a los contenidos prioritarios para cada nivel, desarrollamos como sugerencias de actividades. Estas actividades era para trabajar con el didáctico en sí, y irle sumando y poder hacer también una guía para quien lo abordara, para que tomara más o menos un curso, ¿no?, medio guiado, porque en realidad si tomábamos de repente los rompecabezas y la única consigna era armar el rompecabezas y ya está, no estábamos tocando los temas que nosotros queríamos en esta intervención. Entonces hicimos sugerencias de actividades en donde en el nivel inicial y primario era poder darle una identidad a este rompecabezas que nos tocara, ponerle un nombre, por qué ese nombre, ¿no? ¿Por qué la elección del nombre? Poder vestirlo en esto de que la ropa puede usarla cualquiera. También pusimos juegos en los que no se dividieran por género, como anteriormente se hacía, las nenas para el rincón del hogar y los varones con el fútbol. Entonces pusimos como, diversidad de juegos, como para que se pudiese elegir, diversidad de familias, quienes acompañan a esta persona que estábamos eligiendo, y así algunas actividades como sugerencias. Y después tenemos también, aparte de los rompecabezas, un dominó que está compuesto por todas las banderas del LGTB y Q+. Acá este era para hacer en el nivel secundario o en el segundo ciclo del nivel primario. También tomamos qué contenidos prioritarios podíamos utilizar para poder trabajarlo, y trabajar la identidad de género, expresión de género y orientación sexoafectiva, teniendo en cuenta, ¿no?, la diversidad. Dentro también del cuadernillo tenemos toda la jurisprudencia que antes mencionaban los chicos, todo el marco normativo e internacional, porque digamos que no es que esto no tiene un marco de donde se avale. Pusimos también la ley de identidad de género, que nos parecía que estaba bueno que la tenga completa la ley, así que está la ley completa en el cuadernillo, y hacemos un resumen de la casita trans, de cómo surge y bueno, cómo se va manejando. Eso es en sí cómo quedan los didácticos expuestos. Que iba a responder, la idea es seguir, ¿no?, seguir pensando, seguir puliendo y ir viendo las experiencias que nos van compartiendo quienes en este momento los están utilizando, como para poder seguir creando y acompañando, que le surge, ¿no?, de esto, de la necesidad de acompañar a nuestras hijas dentro de los distintos contextos. Esto me lleva a acordarme en una de las primeras charlas que tengo con la seño de Hans, en el poder decirle de que estaban por trabajar las corporalidades, entonces la invitábamos a poder pensar con otras corporalidades, porque por ahí en casa hacemos un trabajo emocional muy grande para querernos con el cuerpo que tenemos, porque no estamos en un cuerpo equivocado, este es nuestro cuerpo, y el cuerpo se lo cuida y se lo ama como es. Entonces si de repente venía el seño y mostraba una lámina de que solamente las nenas tienen vulva y no tienen pene, todo esto se nos cae y se nos desmorona a pedazos en casa. Entonces, bueno, esto fue como a responder un poquito y acompañar y abrazar a nuestras hijas en sus distintos ámbitos. Bueno, es más o menos un recorrido de cómo surgen los didácticos. Muchas gracias, Pame, por compartir un poco cómo fue el proceso, también poder permitir todo ese proceso de construcción, de duda, de consulta. Muchas veces hemos hablado con Santi
cuánto recae sobre las familias, ¿no? En el acompañamiento de las infancias, y muchas veces el rol que se debería estar ejerciendo desde la institución educativa o desde el Estado también, tiene que la familia ir una y otra vez, explicar que se tiene que garantizar la ley, ¿no? Que no es una cuestión de opciones, sino que es un derecho. Y esta forma también que lo veo como algo resiliente, de sistematizarlo, de pensar un recurso didáctico, algo que se puede socializar, que se puede extender, se puede compartir, me parece también muy, muy valioso desde ustedes, desde el grupo, que se hayan organizado para poder transformar toda esta experiencia, que es un conocimiento súper valioso, y transformarlo en una herramienta pedagógica. Me parece hermoso, me parece también, también lo hemos hablado muchas veces en el marco de la Diplo, como las leyes, todo ese marco normativo para los directivos, les docentes también, como también una herramienta pedagógica muy importante. Muchas veces siempre se recae, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo doy ESI? Cuando la mayoría de las veces son situaciones que irrumpen la ESI y atraviesa todos los espacios, no solo el aula, los pasillos, la biblioteca, los baños, los espacios públicos, la entrada, la salida. Entonces, me parece que es un aporte fundamental, y en este camino de lucha contra una ignorancia, ¿no? Contra muchos mitos que se siguen repitiendo, se siguen intentando instalar, muchas veces con intención y otras veces desde el desconocimiento, donde se confunde perspectiva de género con una ideología, cuando no hay nada que adoctrine menos que la ESI, ¿no? Es una apuesta por la libertad, es una apuesta por la información, es una apuesta por la garantía de derechos, por una sociedad en la que queremos vivir, no sobrevivir también. Entonces, bueno, yo desde el aprecio que le tengo a la casita, desde la admiración también que le tengo a Sasa por estar hoy a acercar su trayectoria, su palabra, me parece súper valioso poder acercar estos recursos. También aparecieron los datos de la casita para contactar, los vamos a dejar también fijos ahí para quienes quieran saber más, preguntar, incluso hacerse de estos recursos pedagógicos para acercar a las instituciones, puedan hacerlo. Ahí está muy bueno ver también los tamaños reales. Ahí está compartiendo Santi en cámara. Estos son de 6 piezas, justamente para nivel inicial. Son los 11 personajes que mostraba Pame. Estos son los cuadernillos con todas las propuestas pedagógicas. Y por acá tenemos los dominós. Perdón que te corté, Euge. No, Justo. me encanta que muestres Está, porque era la idea. Ahora estos vuelve a transmitir. están todos hechos en MDF, ¿no? En madera, con vinilos y de alta resistencia, excelente calidad. Y bueno, decirles que también la casita es autogestiva, sin financiamiento de ningún tipo, ningún estado, ni municipal, ni provincial. Andamos a pulmón, entonces poder hacerlos didácticos nos permite no solamente compartir datos, información y estos procesos que nos comentaba Pame, sino sostener el espacio físico, ¿no? Y que nos permita seguir haciendo más didácticos, así que agradecemos mucho la colaboración, bueno, Aula Abierta, que es nuestra gran aliada de minuto cero. No sé si quieren compartir algo que les haya resonado de esta experiencia que compartió Pame, algo que quieran agregar a este espacio. Está abierto para eso. Dale, Sasa, te veo con ganas. No, bueno, escuchaba a Pame y sin duda pensaba que bueno, igual que vos, Santi, a mí la transición me llegó años más tarde, ¿no? Incluso cuando lo dije en mi familia, ya siendo un adulto, no fue fácil. Digo, ¿no? Qué diferente hubiera sido si de repente hubiera nacido en otra época y con otras leyes, ¿no? Seguramente mi transición hubiera sido
a nivel personal menos, con mucho menos miedo, más libre, me hubiera llevado menos años seguramente, ¿no? Entonces digo que qué importante es tener no solo un aparato normativo que nos dé un marco sobre el cual pararse y sobre el cual muchas veces no nos quedó otra más que salir a capa y espada con la ley abajo el brazo, sino fundamentalmente esto, ¿no? Familias que abracen, que acompañen, que digan esto. No son tus tiempos, son los tiempos de mi hijo, de mi hija, de mi hije, y que están ahí, al pie del cañón. Digo, que pienso de acá al futuro de Jazmín, qué lindo futuro que le espera. Qué lindo futuro, y qué lindo futuro para todas las infancias y adolescencias que tienen esta suerte, ¿no? O, o este contexto de familias que abrazan y que acompañan, que van, que avisan en la escuela, que van y le dicen al profesional de la educación: mirá, si vos das esto, en mi casa lo que se está hablando es a querer el cuerpo que cada uno tiene, que nadie viene con un cuerpo equivocado, que parecen cosas menores, pero en verdad no lo son, porque construyen fortaleza, construyen seguridad, y construyen otras adulteces que son muy, para mí, creo que van a ser muy diferentes de las que nos tocaron atravesar a nuestra generación, Santi. Yo creo que, bueno, que se está abonando a una cultura del amor y una cultura donde vivir no cueste vida, ¿no? Donde vivir sea simplemente eso, vivir y nada más. Y que ojalá que algún día tengamos que salir tengamos que dejar de salir a la calle sin las leyes abajo el brazo, porque ese día yo creo va a significar que hemos entendido todo y que sin lugar a duda hemos mejorado como sociedad. Yo creo que se está gestando este cambio. Me decía Santi, esta es la generación de infancias, de niñeces abrazadas, de niñeces acompañadas. Yo no, bueno, es difícil comprender por ahí siendo madre cómo no abrazar a tu hija, cómo no quedar feliz. Yo creo que está todo bien cuando tenés un niño feliz en casa, que por ahí es esto, ¿no? Cero miedo a la mirada del otro. Yo me permití, nos permitimos como familia vivir mucho más libres, con mucho menos compromiso de la mirada del otro, cuando entendimos que Jazmín estaba bien, Jazmín era feliz. Entonces, me parece, ¿no? Esto, poder preguntarnos como sociedad completa, ¿qué de malo hay en la felicidad de un niño, de un adolescente, de un adulto? ¿Qué de malo hay para el otro? ¿No? Porque por ahí está en esto. Decía, ay, no me pongo, no me hago, no, porque me van a mirar. Yo pude salir sin que me importe cuando me miren, mi vestido largo, vestida de princesa, cuando me di cuenta de esto, ¿no? De que alguien que dependía totalmente de mí y que necesitaba ser abrazada. Y no es lo mismo el abrazo de la familia, ¿sí? Que el abrazo de la afuera, ¿sí? Es como siempre dijo, o sea, siempre Jazmín va a tener un lugar donde volver. Siempre va a tener una mamá, un papá, un tío, una tía, un abuelo que la van a tapar de noche. Y eso le asegura una adultez hermosa. Entonces, es esto, ¿no? Poder repensarnos como sociedad, que siempre que veamos la felicidad en sus ojos estamos haciendo todo bien, que es lo que me sirvió a mí como para seguir adelante. Y bueno, y muchas veces uno se pone como en la lucha de derechos, ¿no? Es viendo la felicidad de ella, se va abriendo como el panorama. Vivimos en un pueblo y el pueblo, yo creo que se puso la jaja a la espalda, y está buenísimo esto también, porque yo creo que lo que hemos transmitido en todos estos lugares es que vamos a abrazar y acompañar a jajas en todos los ámbitos. Así que bueno.
como para cerrar. Sí, gracias, Pame. Estamos llegando, sí, al final, el cierre. Algo que nos gusta plantearles, si quieren, obviamente, es que un poco lo adelantaste recién vos, Pame, es dejar una pregunta abierta, algo que le podamos acercar a quienes están asistiendo hoy, para seguir pensando, para seguir deconstruyendo, y con eso ya vamos a irnos despidiendo. Así que bueno, Pam, un poco la habías adelantado recién, que me pareció muy interesante. Santi y Sasa también, si quieren, pueden acercarnos una pregunta abierta para este cierre y unas palabras finales. ¿Conoces a alguien a quien le pueda venir bien esta charla y este material? ¿Lo compartirías? Ya tengo un montón de preguntas. Pero se me vienen algunas ahora. Si alguna vez te preguntaste si todo eso que creías que tenías como dado era tal, y si alguna vez te pusiste a pensar que quizás tener una familia que te abrace no es algo de todos los días, sino que es un privilegio. Gracias. Les abrazo desde acá. Y bueno, muchísimas gracias. Seguro que nos vamos a quedar pensando y con esta sensación de calidez, ¿no? En un contexto a veces tan hostil que viene muy bien. Así que un beso enorme, gracias por estar hoy y bueno, seguimos en contacto para futuras oportunidades. Espero que hayan disfrutado este encuentro.